Bien, buenas tardes, buenas noches. Aquí desde Montevideo, Uruguay. Agradezco primero que nada al colectivo Arran la invitación para poder participar en esta conversación. Yo voy a hablar de la situación general que provoca civilizatorio y de entrada quiero agregar que voy a utilizar diversos conceptos de forma intercambiada, pero que son distintos, ¿no? Voy a hablar de colapso, que es el fin de algo, que es un viraje importantísimo en una situación determinada. Voy a hablar de caos, caos sistémico, en la línea de Wallerstein y Prigogine. Y voy a hablar también de crisis, que lo considero algo distinto, más vinculado a una recesión puntual, depresión, etcétera. Y ya lo voy a ir explicando a medida que vaya avanzando. Bueno, primero, el primer punto que quiero tocar es que la pandemia desencadena y acelera lo que podemos denominar como colapso civilizatorio. ¿Qué es esto? Es el colapso de nuestra civilización occidental, moderna, capitalista, por supuesto patriarcal, colonial, que hoy abarca todo el planeta. ¿Y por qué hablar de colapso y no de crisis? Por varias razones. En primer lugar, porque crisis está demasiado vinculado al concepto de crisis económica. Entonces, cuando hablamos de crisis, tendemos a hablar de la economía, de una caída más o menos pronunciada de la economía y una idea que va de la mano de esto es la idea de caída más o menos abrupta y luego de retorno más o menos con algunos cambios a la normalidad. Entonces, me parece que el concepto de crisis no es adecuado en este caso porque estamos ante el colapso de una civilización que he definido como occidental, moderna, capitalista, que incluye relación de patriarcal, machismo y colonial racismo. Y que hoy abarca todo el planeta, porque no es que en nuestro planeta existan 3 o 4 civilizaciones. La civilización occidental ha invadido, ha permeado a todo el planeta y es eso lo que hoy está en crisis, es eso lo que hoy está siendo profundamente afectado en el mundo. Entonces, para ir explicando este colapso y qué alternativas creo yo que se hablen, voy a ir por partes. Tenemos en torno a esta situación un conjunto de transiciones, de crisis, de colapsos y de caos que se van cruzando, anudando entre sí. Del primero que voy a hablar es de la crisis del sistema mundo, que esto sí es una crisis. El sistema mundo un sistema mundo va a seguir existiendo, pero el sistema mundo actual que conocimos en los últimos siglos y en concreto desde 1940-45, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, eso está mutando muy rápidamente. Entonces tenemos un tránsito de la dominación occidental a la oriental, ¿verdad? El mundo deja de ser un mundo occidentalocéntrico, que lo ha sido en los últimos 2, 3 siglos o 5, depende cómo se compute y cómo sea el punto de mira, a un mundo centrado en Oriente. Por lo tanto, es un mundo que estuvo centrado durante ya 5 siglos en el Océano Atlántico y pasa ahora, ya está centrado desde hace un tiempo en el terreno económico, pero pasa ahora claramente a estar centrado en torno al Océano Pacífico. Y la hegemonía de Estados Unidos, que ya viene en declive desde hace 20 años aproximadamente, transita hacia una hegemonía china. Entonces, en el momento del tránsito de una hegemonía a otra, de
un tipo de sistema mundo a otro tipo de sistema mundo, vivimos un periodo de transición que con Immanuel Wallerstein podemos denominar caos geopolítico. Y esto me parece que es importante porque la pandemia en este momento desencadena, agudiza este caos geopolítico. Y algunas de esas tendencias las estamos viendo de forma muy clara. Estados Unidos dejó de ser la referencia fundamental, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial, para resolver los problemas que hoy tiene el sistema mundo. Y, por ejemplo, China le ofrece incluso mascarillas, algo tan elemental, al planeta entero, por supuesto respiradores, material médico, porque ya desde hace mucho tiempo, 20 años, probablemente 15, China es el principal proveedor de productos farmacéuticos y sanitarios en el mundo y de otros muchos más. Entonces, en el momento que estamos ahora es en el momento en el que unos dejan de ser hegemónicos y todavía los otros no lo son del todo, pero sí ya lo son. Y en ese periodo de caos geopolítico estamos viendo cómo instituciones que parecían sólidas, firmes como la Unión Europea, hacen agua por todos lados. Y tampoco son capaces, por ejemplo, dentro de la Unión Europea hay 2 o 3 formas distintas de encarar la pandemia. Entonces, Inglaterra, que lo comenzó de una manera, pues va por otro lado. Hay países que están entrando o están en el pico de la pandemia y otros que están cambiando su forma de encararla, como he mencionado el caso de Inglaterra, u otros como Dinamarca, como Noruega, que están ya planteándose la salida de esta situación. Entonces, tendremos un tiempo de caos geopolítico. Al final de este caos, podremos ver más claramente cómo queda parado el mundo. Esto no quiere decir que el cambio de una hegemonía a otra, de Occidente a Oriente, de Estados Unidos a China, tiene que ver con modos diferentes de vida y de encarar la realidad, pero no dentro del sistema capitalista. No estamos en otro tránsito, ¿verdad? Pero me parece necesario enfatizar que este tránsito es acelerado por la pandemia, ya se venía manifestando más o menos desde las Torres Gemelas, 2001, se aceleró en 2008 cuando la crisis financiera con epicentro en Wall Street, y ahora tiene un acelerón definitivo. O sea, tendencias que ya existían, la pandemia no crea tendencias nuevas, sino que acelera, profundiza, desencadena las que ya existían, tiende a profundizarse. Y me parece que esto es importante además porque en este momento de caos, de transición, vamos a ver países que se fortalecen, países o regiones del mundo que se debilitan y otras que han perdido el norte, como la nuestra, América Latina, y podemos llegar a ver situaciones inéditas, países más o menos sólidos como Brasil, que no tienen una política definida ni interna ni externa. Y probabilidad, primera vez sería en la historia de América Latina, de una invasión de Estados Unidos, porque en la medida que pierde pie en Asia, que pierde pie en África, en Europa incluso, tiende a firmarse en su hinterland, en su retaguardia, que es América Latina. Entonces, atención porque ahora sí estamos en una situación de grave peligro en la cual nuestro continente puede ser atacado e invadido. Bueno, primer punto, lo concluyo con la síntesis esta de que la pandemia acelera el tránsito hacia Asia, hacia China, hacia el Pacífico y comenzamos un periodo de caos geopolítico importante. Esta pelea que hay por las mascarillas y el material médico, ¿no? Que Francia le compra a China pero se lo secuestra a Estados Unidos, bueno, a pequeño nivel vemos ese caos en la forma como están operando con el tema sanitario. El segundo aspecto que quiero tocar, que está muy hablado y que no voy a hacer un desarrollo de esto, es la tendencia al colapso de los sistemas de salud, de un colapso sanitario.
De este colapso sanitario, algunos ya veníamos hablando desde hace varios años con otra perspectiva. Ustedes recordarán que la crisis o la incapacidad de los antibióticos de seguir produciendo resultados y la mutación de las bacterias y los virus llevaba a que en algún momento los antibióticos iban a dejar de trabajar, o sea, de tener los resultados que tuvieron en los 2 últimos siglos. Bueno, hablábamos incluso de un colapso sanitario, de un posible colapso sanitario, pero ahora se ve muy claramente. Quiero aclarar algo. El colapso sanitario, y para mí este es el núcleo de lo que quiero plantear, no es sobre todo por la falta de material médico. El colapso no se produce porque no haya suficientes respiradores o mascarillas, que son importantes, pero no es el núcleo del tema. El núcleo del tema son dos. Uno, la desarticulación neoliberal de los sistemas sanitarios. En el Estado español y en Italia es muy claro, en Alemania funciona mejor porque no se han aplicado políticas neoliberales en la salud, o sea que la salud pública sigue siendo la salud que era hace 40 o 50 años, pero en estos países, en muchos países, en Estados Unidos sin duda, hoy en día el sistema de salud privado está muy tranquilo, tiene respiradores que no utilizan, pero el público está sobrecargado. Entonces aquí hay un problema grave en este sentido, pero sobre todo, y este es el segundo aspecto que tiene que ver con el colapso sanitario, enfrentamos un problema que es la falta de comunidad, la pérdida del sentido comunitario, colectivo. Una parte importante, que pueden ser incluso la mitad de los fallecidos en estos semanas, mueren en casas de salud para ancianos, abandonados por sus familias y, por supuesto, por el personal que está desbordado. Entonces, aquí estamos ante una pérdida del vínculo comunitario. Y esto tiene mucho que ver con el colapso de la salud. Si hubiera familia, si hubiera comunidad, si hubiera vecindario, si hubiera vínculo profundo entre las personas, el colapso sanitario no conocería el volumen que tiene en este momento. El tercer aspecto vinculado a este colapso civilizatorio es el clima. De esto también se ha hablado mucho, yo voy a ser muy breve, y yo prefiero decirle caos climático, no cambio climático, porque la idea de cambio climático da la impresión de que, de acuerdo con el concepto de cambio climático, de que podemos entrar en un periodo de transición más o menos para los sectores populares del mundo, para los barrios pobres, para los pueblos negros y originarios. Yo pienso desde Montevideo, Uruguay, América Latina, es un caos climático, ¿verdad? Es un clima que ya dejó de ser lo que era. Acabo de hablar con amigas de una comunidad maya al lado del Mar Caribe, y me cuentan que están con una sequía impresionante como nunca tuvieron, con bosques que se están quemando y con un mar que está cambiado y que la pesca, que es una de las fuentes tradicionales de recursos, no está produciendo lo que producía antes. O sea, para esas comunidades, el cambio climático es una mutación muy fuerte. Ni que hablar del tema agua, que tiene que ver con el cambio y el caos climático. Tenemos barrios enteros de Ciudad de México, de San Pablo, pero estoy hablando de 1 o 2 millones de habitantes, 10% de la población de esas ciudades, que no tienen agua, que abren el grifo y no sale agua, que no tienen agua dentro de la casa y tienen que caminar calles y calles para conseguir en un grifo colectivo público, pero además, por supuesto no es agua potable, pero además dependen de que todos los días llegue un camión cisterna a sus barrios con el agua. Y a veces no llega todos los días, sino 3 veces por semana. Pero como el agua es un bien escaso, tenemos que viene protegida por un camión del ejército o por una patrulla policial.
Entonces estamos en una situación tan grave que el agua empieza a ser bien militarizada. Y aquí estamos en una situación realmente grave, porque todo esto depende del lugar desde donde se mire, desde la geografía, la clase social, el color de piel y el género del que se mire. Por supuesto, las niñas y las madres negras, indígenas, pobres, son las más afectadas por esta situación. Entonces, recapitulando crisis, colapso civilizatorio, he hablado de una crisis del sistema mundo, he hablado de un colapso sanitario y de un caos climático. Imaginaros, que no es tan difícil ahora de imaginar, que estos elementos se conjugan en un mismo periodo histórico, tal vez no en el mismo minuto, no en el mismo año, pero sí en un mismo periodo de la historia, y entonces pues llegamos a una situación mucho más grave. El cuarto aspecto que quiero tocar, estrechamente vinculado a las anteriores, es el colapso político. Y para hablar del colapso político voy a hablar de 4 aspectos que me parecen fundamentales. Yo sé que la palabra colapso suena un poco quizá exagerada, pero lo que quiero decir con colapso es una forma de hacer o de vivir o de convivir que ya no puede seguir siendo igual o que ya no da los resultados de antes, ¿verdad? En un órgano, en un cuerpo orgánico, el colapso es cuando ya no tiene los recursos internos para resolver los problemas que genera. Por eso hablo de colapso político. El primer aspecto de ese colapso de la política es el fin de la vieja política estadocéntrica. Por supuesto que va a seguir habiendo políticos y política estadocéntrica, pero ya no tiene los resultados que se podían obtener tiempo atrás, que era básicamente el organizarse, el luchar, el presionar al Estado para que concediera ciertas demandas que se le hacían. Por supuesto que esto ya hace un tiempo que no funciona de esa manera, pero también en este momento esto se agudiza, porque el colapso y la crisis que estamos viviendo con la pandemia hace que el Estado deje de ser lo que era para asumir una cara básica y fundamental que se llama policía y fuerzas armadas. O sea, la vieja política estadocéntrica, la vieja política emancipatoria estadocéntrica, de izquierda revolucionaria, a mi modo de ver, ya no funciona más. O ya no se pueden obtener a través de ella los resultados que se podían obtener. El segundo aspecto, estrechamente vinculado al anterior, es el colapso, la crisis, aquí los dejo a la imaginación vuestra, del Estado-Nación. El viejo Estado-Nación ya no puede dar respuestas a lo que fue su historia. Por supuesto, ya no estamos en el periodo del welfare, ¿verdad? Del estado del bienestar, del Estado que protegía a la población. Y claramente en Cataluña, en los últimos años, lo habéis visto claramente, ¿no? Estados que ya no son democráticos, si es que alguna vez lo fueron, yo tengo mi opinión sobre eso y es que no, pero la democracia no funciona, las mayorías pueden decidir o decir misa, pero eso no se cumple, y las funciones principales que le daban legitimidad al Estado-Nación ya no se cumplen. El Estado-Nación transitó rápidamente, y este es el tercer aspecto del colapso político, de la hegemonía a la coacción, a la dominación, en términos gramscianos. Entonces, creo que aquí estamos ante el colapso de la legitimidad del Estado-Nación. Yo sé que ahora hay mucha gente que sale al balcón, que denuncia a los que están caminando, los policías de balcón, aplausos Sí, sí, pero eso es transitorio, porque estamos al comienzo de este colapso. Estamos en un momento en el cual el colapso se manifiesta solamente en el terreno del coronavirus, pero luego viene una crisis económica, con una población desgastada y un Estado que ya no puede dar respuesta a esto, y un sistema mundo
en cambio total, ¿cómo va a ser? Yo les pregunto, para que se hagan una idea, la relación en el futuro entre la Unión Europea o los países que integran la Unión Europea y Estados Unidos. Ya hay rupturas, ¿verdad? Italia tiene una relación muy estrecha con Rusia. Alemania desobedece a Trump y va a terminar con Rusia el Nord Stream 2, que es una tubería para transportar gas de Rusia a Alemania. Y Trump no quiere, y Estados Unidos lo viene vetando, y Alemania lo va a hacer. Entonces, ¿cómo será esta relación Unión Europea o países de la Unión Europea con Estados Unidos en el futuro? Nada menos que con el país que tuvo más impacto en Europa. O sea, el colapso político es crisis de la vieja política estadocéntrica o colapso del Estado-nación, el tránsito de la hegemonía a la coacción y, cuarto aspecto, pero no el cuarto en orden, sino fundamental, crisis profunda de la dominación patriarcal colonial. Y aquí aparecen los sujetos de esta crisis, que son los pueblos originarios y las mujeres, el movimiento feminista. La actividad, como ven, aquí hay una combinación de tensiones interestatales y de tensiones de abajo arriba, ¿verdad? De sectores populares, de clases sociales, de la clase obrera, de las mujeres, de los pueblos originarios, afros, etcétera, pueblos negros, en esta realidad. Entonces, en su conjunto, esto nos obliga a pensar una política que no sea estadocéntrica, que aunque tenga relación con el Estado-Nación, porque esa relación no se va a perder de un día por otra, no esté solo centrada en el Estado, ¿verdad? Una cosa es que tú tengas un vínculo con el Estado, que incluso puedas tener concejales, alcaldes, diputados, pero que toda tu política no vas a poder estar más centrada en el Estado y en el papel de las mujeres, del feminismo, del movimiento feminista y de los pueblos en esta reconfiguración de la política. Y esto me lleva finalmente a lo último. En este periodo de colapso civilizatorio, de crisis del sistema mundo, de colapso del sistema sanitario, de caos climático y del colapso de la vieja política, ¿será la hora de los pueblos? ¿Será el momento en el que los pueblos pueden tomar un camino distinto? ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendría que suceder para que los pueblos podamos tomar un camino diferente, un camino de autogobierno, un camino de soberanía colectiva de los pueblos distinto a esa dependencia anterior? Bueno, yo creo que aquí no se trata de inventar, de decir, bueno, tengo un programa o tengo una teoría determinada que me indica, o sea, aquí que tú seas marxista o anarquista o que tengas ideas más o menos afinadas teóricamente, no es lo fundamental. Para mí, lo fundamental es que seamos capaces de aprender a navegar en medio de esta situación caótica, crítica y de colapso civilizatorio. Y esto es un arte, no hay una línea política ya definida y determinada. Por supuesto, los pueblos que han trabajado más este aspecto van a tener un camino probablemente un poquito más desarrollado y los pueblos que no lo han transitado van a tener más dificultades. Como ven desde Cataluña, este colapso civilizatorio es un momento bastante interesante para quienes luchamos por un mundo mejor, llámenle el nombre que quieran, socialismo, poscapitalismo, el nombre no nos vamos a pelear por un nombre, ¿verdad? Para los pueblos que quieren romper con la dependencia de un Estado-nación opresivo y monárquico, como es el Estado español, y puede ser el momento de pueblos como el pueblo catalán para su independencia, el pueblo vasco, el pueblo gallego, en fin, puede ser un momento adecuado para eso, pero además puede ser un momento interesante para que los pueblos
den un paso al frente, no solo en relación a que construyan otro Estado, sino a nivel de lo que sería la relación de fuerzas entre el abajo y el arriba. Sobre esto me voy a extender en los últimos minutos que quedan y voy a decir lo siguiente. No es lo mismo que terminemos este periodo de caos y de colapso civilizatorio con un conjunto de iniciativas, de espacios autónomos, autogestionados abajo, entre los sectores populares, de feministas, de inmigrantes, de trabajadores, de vecinos de barrios, que terminemos este periodo sin ese conjunto de iniciativas. Les voy a poner un ejemplo muy concreto que tiene nombre y apellido, porque no conozco tanto en Cataluña, pero sí he estado en un espacio ahí que se llama Can Masdeu, en Nou Pobles, ¿no? Ahí me llevaron a conocer ese lugar, pero hay otros muchos, ¿verdad? Entonces, si hoy tenéis 4, 5, 6 de estos espacios, no es lo mismo llegar a una situación, incluso con la independencia, donde haya 200 de estos espacios en Barcelona y, ya estoy soñando, ¿no? 500 en toda Cataluña, o en el País Vasco, o donde sea. La relación abajo-arriba, la relación autonomía, autodeterminación de abajo, autogobierno, horizontalidad, espacios, territorios libres, es muy diferente, ¿verdad? Entonces me parece que esto tiene que ser pensado en nuestras estrategias, la forma de enfrentar este caos en un plazo de 10, 20 años para adelante. No pensemos en el plazo de las próximas elecciones. Digo, pensemos, pero no pongamos toda la fuerza, la energía en eso. Pensemos en cómo quedará nuestro mundo, nuestro barrio, nuestra nacionalidad, nuestra ciudad en 10, 20 años, dependiendo de lo que hagamos. Y yo creo que es fundamental multiplicar espacios no patriarcales, no coloniales, lo menos capitalistas posibles y, si es posible, no capitalistas, espacios que no dependan de lo que nos pueda dar o quitar el Estado, y esta multiplicación de espacios de abajo, que los zapatistas le llaman caracoles. Aquí en América Latina tenemos la inspiración de los pueblos originarios, mapuches, mayas, nazas en Colombia, que es una inspiración importante porque tienen una tradición de siglos de comunidad, de espacios colectivos que van más allá de la comunidad, que reúnen unas cuantas comunidades. El zapatismo sería un tema largo para hablar, pero no es lo mismo que al cabo de este periodo de caos y de colapso tengamos decenas, cientos de iniciativas de este tipo. Yo le llamo arcas, y le llamo arcas porque no es un invento mío el llamarle arcas a estos espacios, porque todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de arcas, y el arca es una buena imagen para ver cómo sobrevivimos y navegamos en el diluvio, en la tormenta. Diré que todas las religiones, yo no soy creyente, no soy practicante de ninguna religión, pero en todas las religiones, en todas, existen situaciones como la del diluvio, ¿verdad? De la Biblia, del colapso. Y la construcción de arcas son aquellos pequeños espacios territoriales anclados en un espacio autogestionado y autónomo que nos permite sobrevivir en la tormenta. Y yo creo que la multiplicación de estos espacios, coordinados entre sí, vinculados, no cada uno por su lado, es una cuestión fundamental para poder saber y definir si vamos a sobrevivir, ya no como individuos, sino como pueblos. Porque aquí, y termino con esto, quiero decir que no se trata de la sobrevivencia de Raúl, de Ana, de David, de Arran incluso como colectivo, sino de pueblos, ¿verdad?
Entonces, lo que podemos hacer como organizaciones políticas o sociales es impulsar todo esto, pero no para salvarnos nosotros como colectivito ahí individual, sino para ser un fermento de que la gente, de que otros y otras se organicen. Evidentemente no toda la sociedad lo va a hacer. Yo no aspiro a que millones y los millones que conforman una sociedad hagan lo mismo, para nada, pero sí creo que es posible que un número importante, una cantidad importante de personas se autoorganicen para hacer esto. Y creo que hoy la militancia política, yo no soy un intelectual, soy un activista, soy un militante social bueno, y a veces pienso un poco, creo que hoy la militancia tenemos una tarea central que es potenciar, que es animar, que es ser fermento, ser levadura, ¿verdad? Para que estas arcas se construyan, para que se multipliquen, para que la gente sea lo más autónoma posible. ¿Por qué lo digo? Porque en una tormenta, en un colapso, si tú estás dependiendo, en Argentina en este momento pasa eso, ¿no? En Uruguay también, los sectores populares, los más interesados en romper con el capitalismo, están dependiendo de la bolsa de alimentos que les llega del gobierno. Entonces, en un momento esa dependencia es entendible, pero no se puede construir nada duradero en base a ese tipo de dependencias. Por eso la autonomía no es un requisito teórico, no es un tic que tienen algunos pensadores o intelectuales, sino que es una necesidad de sobrevivencia. Si no somos autónomas, si no somos autónomos, no vamos a poder sobrevivir. Si no somos autónomas, nos van a matar los machos alfa, ¿verdad? O sea, los que tienen armas. Si no somos autónomos, o sea, nos pueden matar igual aunque seamos autónomos, pero cuando yo pienso en autonomía, no pienso en una persona que es autónoma, sino en colectivos autónomos que puedan contribuir a superar colectivamente esta tormenta, este colapso de nuestra civilización occidental, moderna, capitalista y por lo tanto patriarcal colonial. Creo que esa es la tarea central que tenemos en este momento, salvarnos, protegernos, cuidarnos en colectivo y de esa manera sobrevivir con la esperanza de construir un mundo y una sociedad nueva. Muchas gracias a las compas y compas de Arranque. Bueno, aquí tengo algunas preguntas que me pasan por el WhatsApp. Voy a leer la primera y por ahora son 4. La primera dice, ¿cuál es la alternativa al modelo del Estado-Nación que comentas que está en crisis desde una perspectiva revolucionaria? ¿Qué ejemplos nos pueden servir? Esta es una pregunta muy buena y que no sé si tengo la respuesta, porque no crean que uno tiene la respuesta a todo. Yo digo por lo que yo sé. Los caracoles, que son órganos de poder en los pueblos mayas zapatistas, o otro tipo de colectivos regionales que hay entre colectivos aymaras o quechuas de Perú-Bolivia, los caracoles son, o los cabildos en el pueblo Nasa Misak, son lo que yo defino como poderes no estatales. ¿Qué es un poder no estatal? El Estado es una relación jerárquica donde domina una burocracia civil-militar y nosotros podemos construir formas de vincularnos, coordinarnos, que no pasen por esa lógica jerárquica con una burocracia civil-militar. Burocracia civil-militar es lo que plantea Weber para definir lo que es un Estado. Entonces yo creo que hay experiencias, el municipio, estoy pensando en Lleida, en Girona, pequeños municipios, el municipio tomado por la población puede ser un espacio de este tipo o puede sustituir, porque el municipio que tiene de virtud es una pequeña institución muy vinculada a la gente, ¿verdad?
y si es tomada por la gente, si es ocupada por la gente, y las personas que están ahí rotan en sus funciones, no se meten los caudillos, los caciques a gobernarla siempre, me parece que pueden ser un camino interesante. Yo sé que las CUP han comenzado su trayectoria a nivel municipal, ¿verdad? Y eso me parece que es un acierto muy grande, porque el municipio, el ayuntamiento, es el espacio más cercano al pueblo, a la población, a lo colectivo. La segunda es, comentabas que la pérdida de los vínculos comunitarios afectan al colapso sanitario que ha provocado la pandemia. ¿Cómo podemos recuperar esta comunidad? Bueno, esto es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo decía que nosotros en América Latina tenemos decenas de miles de comunidades. Esto es una ventaja. Comunidades que lograron sobrevivir a la trayectoria genocida de la corona española, de la conquista. Pero mira, yo te pongo un ejemplo de allí de Cataluña. Hay un historiador, que ahora no recuerdo su nombre, que es panadero, que alguno de vosotros lo conoceréis, que tiene algún libro, en donde él cuenta que las panaderías colectivas que había en Barcelona, hornos de pan en la calle, jugaron un papel fundamental en la República, en la instalación de lo que fue la República en Cataluña. ¿Por qué? Porque en esas panaderías colectivas se cocinaban todos los días por parte del barrio, la comunidad, se cocinaban toneladas de pan en muchos hornos que había. Bueno, esa organización, que era una especie de comunidad, aunque no se llamara comunidad, jugó un papel como experiencia colectiva cohesionadora de los vínculos sociales, bien interesante en lo que luego fue la República. Yo creo que para tener una comunidad hay que convivir de alguna manera durante un tiempo entre un grupo de personas. Por eso puse el ejemplo de Can Masdeu, pero hay otros más. He estado en un barrio ahí cerca del centro, donde hay un centro social que tiene un restaurante y bueno, ahí conocí a algunas de las personas que son referencia para mí, Iñasi y Bea. Me parece que el convivencia en un trabajo colectivo es fundamental para construir comunidad. No se construye comunidad en una asamblea, se construye en un largo proceso en el cual las asambleas juegan un papel importante. Tercera, ¿qué papel ha jugado el movimiento feminista en los cambios políticos y sociales en Latinoamérica en los últimos años? Bueno, ha jugado un papel central. Un papel central que se manifestó muy claramente en el estallido de Chile, en el levantamiento indígena y popular en Ecuador, en el zapatismo. Si ustedes leen los últimos 20 comunicados de los zapatistas, donde habla Moisés o Galeano, y ven la realidad de los diversos movimientos, verán que las mujeres hoy son un ancla central de cualquier tipo de acción colectiva, ¿verdad? Tanto en el espacio rural, campesino o originario o indígena, como en los urbanos. Entonces yo diría que el movimiento feminista, que allá muchos sectores se llaman mujeres antipatriarcales, pero eso sería una larga conversación sobre este tema, el movimiento feminista juega un papel importantísimo en la deslegitimación de la vieja política. Esa política que mencioné, estadocéntrica, hecha por caudillos, por jefes, focalizada en la conquista del poder, focalizada en relaciones sociales jerarquizadas. Las mujeres organizadas y a veces las no organizadas, el gran movimiento de mujeres ha jugado un papel central en la deslegitimación del Estado-Nación y de los partidos de la vieja política. Y me parece que también van a jugar un papel, y lo están jugando ya, en las salidas, ¿verdad?, que se den a esta coyuntura tan difícil que tenemos. Creo que no es posible hoy pensar la política, la lucha, la revolución, el mundo nuevo, sin este papel central de las mujeres. Cuando decimos comunidad, decimos mujeres, o sea, para ser más preciso, cuando digo comunidad,
Digo, cuidados. Yo siempre digo, puede haber algún varón en esos cuidados, pero no es lo mismo el varón al frente de un colectivo luchando por el poder que el varón en los cuidados. Un poco provocativamente le digo a los compañeros, estos machos viejos como yo, tú estás cumpliendo un papel femenino en el sentido de los cuidados. Entonces se me enojan. Pero sí, creo que sin el movimiento feminista no podríamos imaginar, y la comunidad es cuidados, es femenina, ¿verdad? Lo haga quien lo haga. Creo que es necesario distinguir entre el género, entre el sexo y el rol social. Cuarta, ¿qué implicaciones puede tener el cambio de la centralidad del sistema mundo que has explicado al principio? Esta pregunta es tremenda y tampoco la sé muy bien, pero bueno, vamos a ponernos en el peor plan, ¿no? Si la hegemonía del futuro es China, como dice el Pepe Mujica aquí en Uruguay, vamos a estar echando en falta el imperialismo yanqui. ¿Por qué? Porque en China tenemos una sociedad muy dominada por el Estado. Tenemos una sociedad muy controlada por 400 millones de cámaras en las calles, por las brigadas del Partido Comunista que han jugado un papel importante en la pandemia, que están jugando, una sociedad vertical, dominada de arriba abajo, anclada en esta filosofía confuciana, pero sería muy limitado pensar que China es solo eso. En China hubo dos revoluciones en el siglo XX, la de 1911, una revolución nacional que terminó con las monarquías, bueno, con el imperio, con los emperadores, con la dinastía Han, creo que era, y además tuvo la revolución del comunista del 49 y una tercera que fue la revolución cultural, que es muy polémica, pero los sectores populares, los campesinos, no eran simplemente llevados de la nariz por los emperadores y luego por Mao. Hay otra experiencia. Entonces yo creo que tenemos que pensar, imaginar y conocer mucho más a fondo cómo sería el proceso emancipatorio anclado en Asia, ¿verdad? Yo no creo que la emancipación, como planteaba Castoriadis a mi modo de ver colonialmente, sea un patrimonio de Occidente. Yo creo que la tensión emancipatoria está presente potencialmente en todos los seres humanos. Entonces me parece que hay que ir por ese lado, pero si yo pensara en lo que es hoy China, o lo que conocemos de China, diría la hegemonía china y asiática puede ser un retroceso para el feminismo, para la emancipación humana en general. Pero confío en que no sea solo eso. Y por eso hablé de 3 revoluciones en medio siglo, ¿verdad? Que hubo de 1911 a los 60, que fue la cultural. Entonces creo que Occidente, incluso los supuestos revolucionarios de Occidente, todavía nos movemos con mucho prejuicio respecto a Oriente, ¿verdad? Tú vas a un lugar, a una ferretería, a comprar algo, un taladro, ¿no? Y te dicen, pero este es chino, es malo. Está todo ese prejuicio, ¿no? Hasta el prejuicio político, ¿no? De que no hay un movimiento feminista así conocido en China, etcétera. Pero bueno, cada pueblo se emancipará o hará lo que tenga que hacer a su debido tiempo. Por supuesto, en China dominan las relaciones capitalistas. Es un capitalismo no igual al de Occidente, no es igual al de Occidente. Los campesinos tienen su tierra y eso les da una potencialidad distinta para ser autónomos, pero China no tiene una tradición imperial ni una tradición de dominación de otros países, aunque sí hay una dominación interna de las etnias mayoritarias, de la etnia mayoritaria sobre los uigures, por ejemplo, que viven en la provincia de Xinjiang, la provincia autónoma. Y la quinta pregunta, es la última que tengo por ahora, es ¿cómo se entienden los diferentes procesos sociales y políticos en América Latina
como el levantamiento popular en Chile, los ataques conservadores y neoliberales de Añez, Piñera, Guaidó y la existencia de gobiernos progresistas dentro de este caos del sistema mundo que ha analizado. Bueno, yo creo que América Latina es un microcosmos de este caos. Entonces, en muy pocos años hemos pasado de gobiernos progresistas, miren, Brasil es el paradigma de eso, ¿verdad? Hemos pasado del gobierno Lula, del gobierno Dilma, a, bueno, con un interregno de Michel Temer, al gobierno Bolsonaro, que es militar, y Bolsonaro, que es un delirio de despropósitos, pero en esas estamos. Entonces yo lo que sí creo es que tenemos que entender que todo lo que está sucediendo es algo provisorio, ¿verdad? No hay nada definitivo. Yo siempre me gusta comparar este periodo con el de las guerras de independencia entre 1811 y 1840-50, que se estabilizan el tránsito del virreinato, ¿verdad?, de la dominación de la corona española a las repúblicas independientes. En ese tránsito, porque uno aprende de la historia personal y colectiva, los libros ayudan, ¿verdad?, pero la experiencia es fundamental. En esa experiencia histórica, que fue muy rica, hubo batallas ganadas por los españoles, batallas ganadas por los criollos independentistas, revoluciones, una revolución triunfante en Haití, una revolución truncada en México, Hidalgo y Morelos, y parciales revoluciones en Argentina, en el Río de la Plata, Artigas y otros. O sea, hubo triunfos de unos y triunfos de otros, revoluciones triunfantes y fracasadas, y la única triunfante, la de Haití, terminó muy mal, lamentablemente, pero eso no hay que echarle la culpa a los haitianos, sino que era lo que había en aquel momento. Entonces fueron 30, 40 años, 1810, perdón, es la Revolución de Mayo, ¿verdad? La primera insurrección de los criollos. Entonces hubo no dos, sino tres disputas. La corona española, que se fue atrincherando allá donde tenía fuerza, y finalmente Lima y Perú fue el lugar donde más tiempo duró. Los criollos, que hasta un momento fueron aliados de los españoles, pero tenían su propio proyecto republicano, y los pueblos. En aquel momento, y esto es un aprendizaje para ahora, hubo la revolución de Tupac Amaru antes de 1810, en 1780, la de Tupac Katari, o sea, lo que hoy es Perú y Bolivia, la revolución haitiana. En esas revoluciones, en esas luchas populares, se montan los criollos, ¿verdad? La nueva burguesía, la nueva oligarquía terrateniente, en un periodo, como insisto, de 30, 40 años de caos, de idas y venidas, en el cual, por supuesto, la corona británica jugaba en contra de la corona española y potenciaba a los criollos. Ganan los criollos y aplastan a los pueblos, ¿verdad? Los usaron como carne de cañón y luego los aplastan. Entonces, estamos en un periodo similar. Para responder la pregunta, Añez, Piñera, Guaidó, Bolsonaro son gobiernos transitorios. Todos han sido gobiernos transitorios. Estamos en un proceso en el cual aún no ha cuajado un nuevo régimen, ¿verdad? Con nuevas relaciones sociales. Estamos muy lejos de eso. Estamos recién en el comienzo del caos, en el comienzo de esta incertidumbre permanente. Quizá que en 20 años, yo no creo que lo vaya a ver, pero ustedes sí que son más jóvenes, en 20, 30 años esta situación se va a estabilizar. Wallerstein lo plantea en todos sus trabajos, tenemos una ventana. ¿Nos vamos a pegar a las oligarquías o a la burguesía nacional o al progresismo? Bueno, capaz que nos aliamos en un momento con el progresismo, pero los pueblos necesitamos nuestro proyecto estratégico de larga duración para que no nos aplasten cuando lleguen al poder. ¿Qué le dirías, esta pregunta, a la juventud catalana sobre las oportunidades que brinda el contexto actual? Yo les diría, es una situación excelente para construir. A ver, o sea, una situación como la actual no es toda blanca y toda negra.
Tenemos a la policía, tenemos al ejército, tenemos a los medios de comunicación, ahí quédate en casa, y ahora, el 26 de abril, van a empezar a liberar los movimientos y ya han dicho que los espacios colectivos, calles y plazas van a ser muy controlados, entonces el mozo de escuadra o el policía te dirá, no la mires a los ojos, pues mira para otro lado, ponte el tapabocas, toda esa historia, ¿no? Pero nosotros, y cuando dije que la vieja crisis, la vieja política estadocéntrica está en crisis, vamos a ver un Estado blindado, un Estado cerrado, y nosotros tenemos la posibilidad de construir nuestro mundo, y lo tendremos que hacer. Yo creo que hoy lo más revolucionario que puede hacer la juventud catalana es construir espacios y lugares propios. Si tienen agua y si tienen tierra para cultivar, mejor. Miren, compas, ustedes en 30 años de zapatismo, ¿cuántas manifestaciones en la calle ha hecho el zapatismo? Una cada tanto. ¿Cuántas manifestaciones en la calle hacen los mapuche o otros pueblos? Muy pocas. Lo que construyen es para adentro. Y yo creo que hoy la juventud catalana, como todos los pueblos, todos los militantes, tenemos que construir nuestros espacios con nuestra salud, con nuestra educación, con nuestra comunidad. Miren, ahora estamos en este delirio del teletrabajo y de la teleeducación. O sea, los niños ahora se conectan a Internet, pero en los barrios populares no hay Internet en las casas y si hay señal es muy mala y no hay una computadora como tengo yo, que soy de clase media, para cada uno de la familia. El otro día estuve en una vecina que sector popular y tiene 2 hijos, no tiene computadora y los niños tratan de hacer la tarea con el celular. Es imposible, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que construir formas. Los niños irán a la escuela, se seguirán dando vacunas, harán todo ese paripé, lo seguirán haciendo, pero de puertas adentro, en colectivo, no solo la familia, en los espacios nuestros, tenemos que construir algo distinto. Nuestra huerta, nuestra forma de alimentación distinta, nuestra educación, nuestra salud, nuestra comunidad. Y algo fundamental, una forma de resolver conflictos, que eso le llaman justicia, ¿verdad? Una forma de resolver conflictos diferente, en base al consenso, no en base a un juez y al Estado de Derecho. Entonces, a donde voy con esto es a decirles que es la hora de construir. Si nos quedamos solo en la actividad pública, en la actividad de la puerta para afuera, vamos a tener algo así como que la incomodidad de caminar con un solo pie, porque la lucha esa de calle se va a mantener. Pero la otra, las feministas han construido eso, ¿verdad? El Can Masdeu y los espacios que conocéis son eso, ¿verdad? Entonces, creo que es el momento de fortalecer eso, de multiplicarlo. Y por supuesto, en los pueblos del interior de Cataluña, de Tarragona, de Lleida, de la misma provincia de Barcelona, de Girona, es fundamental esto. Que tengamos un vínculo rural-urbano profundo. Las ciudades no pueden sobrevivir en esta pandemia y en este caos, en este colapso civilizatorio. Las ciudades son el delirio de la dependencia, del egoísmo, del individualismo y el núcleo del capitalismo y del patriarcado de los mozos y del capital y de los machos alfa y el núcleo del colonialismo también. Entonces tenemos que pensar en que hay algo que hay que mover. Y una de las cosas que hay que mover es nuestra vida en la ciudad. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé si tenéis algo más para decirme. Decirles que yo tengo una gran confianza en los pueblos y creo que el pueblo catalán desde el 2010-12 ha marcado un camino bien interesante y el sector autónomo, anticapitalista y feminista de ese pueblo que electoralmente se manifiesta en las CUP, pero en los CDR también, en colectivos como Arran, como las organizaciones populares que habéis creado,
me parece que tenéis también un camino hecho y una experiencia hecha que va a ser fundamental para los próximos años. Y creo que también es importante aprender de otros pueblos, de los vascos, de pueblos del Estado español que tienen sus huertas, sus iniciativas abajo, de Estado en Cerdeña el año pasado, y aprendí mucho también y descubrí que hay una estrecha relación entre los sardos, la sardana, los sardos y los catalanes. Entonces ahí también hay experiencias muy interesantes, organizativas y con mucho trabajo en el campo. Entonces yo soy muy optimista, pero creo que tenemos que trabajar mucho y tenemos que trabajar cada vez más para poder potenciar este mundo otro que ya en pequeñito lo vamos adivinando, pero que tenemos que hacerlo cada vez más profundo, más enraizado, tenemos que cuidarlo, tenemos que ponerle agua, ponerle sombra, ponerle alimentos. Es una planta muy pequeña todavía, el no capitalismo o el postcapitalismo, pero el capitalismo, el no capitalismo, el postcapitalismo, ustedes le llaman socialismo, comunismo, verán cómo le llaman, no nace de la nada, no nace después de tomar el poder estatal, ya están haciendo. Y tenemos que descubrir dónde están esas plantitas para regarlas, para trabajar con ellas. Bueno, como no hay más preguntas, los despido. Muchas gracias. Un abrazo enorme y espero que en cualquier momento nos veamos, ojalá que directamente. Salud.